Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando bajaban del monte, los discípulos preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: Elías vendrá y lo renovará todo. Pero les digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que han hecho con él lo que han querido. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, ayúdanos en este día a reconocer la fuerza liberadora que tiene la voz de los profetas, que como Elías y Juan el Bautista, también podamos irradiar nuestra experiencia de Dios a donde quiera que vayamos y contagiar a otros de su infinito amor, ternura y misericordia. Amén. Nos presenta hoy la liturgia de la palabra, la experiencia de los discípulos, luego de bajar del monte. El monte Tabor es el lugar donde se transfiguró Jesús, donde su rostro resplandeció. Su rostro resplandeció por la sencilla razón de que estaba orando, estaba hablándole al Padre y estaba junto con Elías y Moisés. En ese sentido, vemos la experiencia de los discípulos. Y la experiencia de los discípulos es, pues, que también han tenido una experiencia grata delante del Señor. Y esas experiencias los hacen cambiar de semblante. Sencillamente la oración, eso es lo que hace. Por eso la necesidad, hermanos, de nosotros orar, como nos lo dirá en otra parte del Evangelio, sin desfallecer, con insistencia. Nuestra oración cambia el semblante, la oración cambia de rostro. Y eso es lo que le sucedió a Jesús. Eso fue lo que le sucedió a los discípulos. Y los discípulos, ante esa experiencia, pues también tienen una pregunta. Dice la pregunta a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Y los escribas, la pregunta que hacen, ya Elías había venido y no lo reconocieron. De modo que con esto, hermanos, se nos viene a nosotros cuán difícil es reconocer a Jesús. Sabemos que vino. Los escribas ni sabían que había venido. Vino y no se dieron cuenta. En cambio, nosotros sabemos y somos conscientes que ya ha venido el Señor. Y nos dimos cuenta. Pero ¿quién ha hecho caso, verdad, a esa venida del Señor? Lo que hemos hecho es caso omiso. Sí vino, pero pues pasó y ya vino y volverá a venir. Y en esa segunda venida, ¿cómo vamos a estar nosotros? Estarán unos aquí, puede ser, otros no estarán, pero estaremos preparados, estaremos dispuestos. Mire lo que dice la lectura: Elías vendrá y lo renovará todo, dice el Señor. Pero les digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron. ¿Qué quiere decirnos el Señor con esto? Que eso también nos pasa en la vida a nosotros. Cuando escuchamos la voz de los profetas, es reconocer esa venida. Es lo que los profetas anticiparon, de que iba a venir el Mesías, y vino, y se quedó con nosotros.
Por eso el tiempo del Adviento es un tiempo propicio para cultivar en nuestros corazones esa capacidad de acoger a Jesús en nuestras vidas. Eso es el tiempo. Pero ante esto, miren ustedes cómo podemos ser conscientes de que ha venido el Mesías. Cuando nosotros vamos al monte Tabor para salir distintos, para salir con un rostro distinto del cómo ha entrado a ese monte, a ese lugar. Aquí nosotros le llamamos a nuestra parroquia el monte Tabor. Lo he compartido en algunas ocasiones porque la iglesia está en una montaña alta y para subir al monte Tabor hay que subir. Para ir a la iglesia hay que subir como al monte Tabor. Igualmente, aquí también le llamamos a nuestra casa de oración el monte Tabor. La iglesia es el monte Tabor. Entonces, ¿por qué salimos del monte Tabor en algunas ocasiones iguales como hemos entrado? Hasta peor. Por la sencilla razón de que cuando llegamos al monte Tabor no llegamos a ver el rostro transfigurado de Jesús. Llegamos a ver el rostro del otro, a hablar con el otro. Si es el caso hasta de interrumpir al que quiere encontrarse con el Jesús, con el rostro resplandeciente, a interrumpirle en su oración. Esa es muchas veces la actitud de los que vamos al monte Tabor, a interrumpir, a molestar, a interrumpir al otro que se está encontrando con el Señor en la oración. Y vuelvo y repito, por eso quise detalladamente, ¿verdad?, como introducción, explicar el sentido que tiene la oración en nuestras vidas. ¿A qué fue Jesús al monte Tabor? ¿Fue a orar? ¿Fue a hablar con Dios? ¿Y por qué resplandeció su rostro? Porque el Padre le habló. ¿Y qué le pudo haber hablado el Padre? Tranquilo. Le consoló, le acompañó, le dio fuerzas. Porque es que bien saben ustedes lo que le venía al Señor, la pasión y la muerte del Señor en la cruz. Y es que para eso Jesús, muy conscientemente del destino que le espera en esa búsqueda constante de hacer realidad la voluntad de Dios, pues era consciente de lo que iba a pasar. ¿Y qué otra cosa necesitaba Jesús sino encontrarse con el Padre, quien iba a darle fortaleza, consuelo y esperanza, quien le iba a marcar el destino? Por eso, ¿cuántos de nosotros, sabiendo y siendo conscientes de lo que nos está pasando, de lo que nos puede pasar más adelante, y no hemos venido a encontrarnos con el Señor? Venimos dispuestos y no hay un mayor esfuerzo de poder controlar mis defectos dentro de la iglesia. Y por eso salimos como si nada, como que pues salí igual. Dice el Señor, queridos hermanos, ya ha venido y no lo reconocieron, sino que han hecho con él lo que han querido. Y ahí se refería a Juan el Bautista. ¿Qué vino a hacer San Juan el Bautista? Prepararle el camino a los demás, ¿no? Preparar el camino a los demás es cuando venga Jesús. Ese es el que hablaba Juan el Bautista. Pero tampoco lo reconocieron. Fue rechazado San Juan el Bautista. Su mensaje fue rechazado. Y entonces, hermanos, pues el destino del Señor, miren ustedes, era el de entregar su propia vida para solidarizarse con la condición humana herida por el pecado. Y esto no es otra cosa que Jesús, que viene a dar su vida porque Él se lo ha pedido el Padre. Pero el Señor no solamente estaba consciente de hacer eso, sino tenía que encontrar fuerzas, y las encontraba en la oración. Las encontró en el monte Tabor. ¿Qué vamos a buscar nosotros en el monte Tabor? ¿Qué cosas vamos a buscar nosotros en la iglesia? Es que al parecer es como que yo estoy en la iglesia porque tengo una responsabilidad, porque tengo un compromiso, porque me toca leer, porque me toca servir. ¿Y dónde está lo profundo,
la profundidad de las cosas. Miren lo que el Señor nos invita, es a que no dejemos pasar más el tiempo, a que no perdamos el tiempo en la iglesia más de lo que ya lo hemos perdido. Por ahí hay un falso refrán que dice, el tiempo perdido los santos lo lloran. Mentira, los santos no van a llorar el tiempo que usted está perdiendo, porque es que en el cielo no se llora. ¿Quién dice que un santo está en el cielo llorando porque usted pierde el tiempo? Lo va a llorar es usted si lo pierde. Y por eso el Señor quiere que no dejemos pasar las señales, que hagamos lecturas superficiales de la acción del Señor, que aprovechemos el rostro transfigurado que debemos descubrir nosotros en cada oración para salir como salieron los discípulos con Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.